Hola, bienvenidos al episodio número 2. Hoy vamos a hablar de series de espías concretamente. Bueno, os voy a nombrar en este caso tres series que me gustaron y por tanto que os recomiendo. Las tres son diferentes y bueno, según ellas pues podéis ver un poco la temática que me gusta a mí, una serie o lo que yo busco un poco en una serie de espías. Bueno, las tres series son The Americans, The Man in the High Castle, El hombre en el castillo alto, sería traducido así literalmente, y Hunters, cazadores. Eh, bueno, de las tres sin duda la serie que más me gustó es The Americans. Y ya no solo de series de espías, es una serie que siempre me gustó mucho y me, me atrapó desde el primer momento. Bueno, así os diré unos pequeños datos así de cada serie, sin spoilear nada. Pero bueno, así un pequeño matiz que es lo típico que podríais ver en un clip o un tráiler que os llame la atención por algo, ¿no? Bueno, como os he dicho, son tres series de espías. Por ejemplo, empezando por The Americans, ya que es la serie que más os recomendaría para mi gusto. Yo solo conocía a la actriz principal, que es Carrie Russell, y la conocía de vista. Me sonaba de alguna serie, pero en ese momento del principio de la serie no estaba en auge así como actriz en cine, por ejemplo. Tal. Cosa que cambió a partir de esta serie, empezó a trabajar mucho más, con papeles de reparto, o incluso varias pelis algo ya potentes de gran presupuesto. Y bueno, resultó seguramente pues que esta serie funcionó, la llevó a la palestra de nuevo y a la gran pantalla. El actor principal no lo conocía, creo que no había hecho mucha televisión ni pelis antes, y también le hizo algo de revulsivo, pero bueno, no a tanta escala como a Kerry Russell. Sé que tiene alguna serie más él, pero no estoy muy al tanto de tantas pelis o así como sí que ella. Ella me suena de... Seguro que la reconocéis y sí que os dais cuenta de ver pelis de ella. Bueno, es una serie del 2013 y bueno, es una serie de espías ambientada en la Guerra Fría. Y la gran peculiaridad de esta serie, que la veréis, como os digo, al ver el tráiler o simplemente, habla pues entre espías americanos, espías rusos, la gran época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y los protagonistas, la serie sigue a unos espías rusos que desde el primer momento te enseña que son rusos, que son espías, y viviendo en los Estados Unidos de América, integrados en, en Estados Unidos. Y para mí lo que me atrapó es que es como que es una peli que te dice los rusos son los malos, ¿no? Todo el mundo sabemos que los rusos son los malos y los americanos son los buenos, pero aquí te lo plasma desde la perspectiva eh, rusa. Es decir, como que vamos a escuchar su versión o vamos a verlo desde su versión. Me recordó mucho no tiene nada que ver ahora con esto, pero al concepto que sí que me gustó de las pelis de Clint Eastwood de Cartas de Iwo Jima y La bandera de nuestros padres.
Bandera de nuestros padres está hecha la misma batalla desde la versión americana y Cartas de Iwo Jima la misma batalla desde la versión japonesa. Pues esto es como me hizo ver esa similitud, es decir, vamos a ver la guerra de espías, pero no es un espía americano que se cola en Rusia o que son los buenos y tal. Que luego tú decides quién son los buenos, quién son los malos, como si tú lo ves bien, lo ves mal, pero de primeras parte de la percepción de que lo ves desde el lado ruso. Y eso a mí me llamó la atención. Y después la serie va avanzando y bueno, para mí está muy bien construida, las escenas de acción, los, los dilemas que surgen en la familia, en la ideología, que ellos como defienden el socialismo, los otros como ven al socialismo, el capitalismo, etcétera. En plan, y eso va avanzando con ciertos dilemas familiares, con intrigas, relaciones entre personajes, es decir, y todos los personajes, o la mayoría de ellos, lo hacen bien y es decir, son muchos personajes, como os digo, no conocidos, algunos los reconoceréis de otras series, otros empezaron a trabajar a partir de ahí, otros ya eran conocidos y es una serie que me encantó. Son 6 temporadas, es algo larga, se puede decir, bueno, pues una serie que funcionó y el momento que funcionó, pues como todo, vas estirando el chicle. Podrían ser al menos temporadas, podrían. Pero bueno, es una serie que es buena de ver y a mí me gustó mucho. Sin duda, de las tres que os he nombrado es la que más me gustó. También está ambientada, pues eso, en la época de la Guerra Fría. Es una ambientación que a mí me gusta, más que la ambientación moderna, y le da un toque clásico y queda bien. Vale, pasamos a otra. Sería, por ejemplo, os hablé de The Man in the High Castle, es decir, El hombre en el castillo alto. Esta es del 2015, un poquito después, y creo que son 4 temporadas. Y bueno, esta es lo que, volviendo a lo mismo de antes, a mí la serie me tiene que atrapar de primeras, me tiene que llamar algo la atención, porque al final series hay miles. Está claro que siempre hay series que ves de casualidad algún día, alguien que te la recomienda, tal, la ves y te gusta, no te gusta, la ves, tal, o la paras, no la paras, tal. Pero si lo tengo que elegir yo, pues hay algo que te llama la atención, ¿no? Y en esta lo que me llamó atención también está basada en una época concreta, también así rollo clásica, y volviendo a decir datos generales, lo primero que llama la atención es un mundo, estamos en un mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pero en de haber ganado la guerra los aliados, es decir, Estados Unidos y los aliados europeos, y Rusia, pues la ganaron los nazis. Y dices, boom, ¿cómo sería el mundo si hubieran ganado los nazis? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues arranca de ahí. Es decir, ese es el primer concepto. A mí eso ya me llamó la atención. Es decir, cómo plasman eso en una serie, una Estados Unidos nazi, tema ideológico, resistencia local, es decir, ya, pero simplemente es decir, ¿qué hubiera pasado? Que pudieron haber pasado mil cosas, mil formas diferentes de ese posible futuro, de que hubieran ganado los nazis la guerra. Pero bueno, ya el que fuera ya estaba abierto a verlo, de decir, bueno, a ver cómo lo plasma. Luego empiezan con eso sí que lo ves de primeras, quiero decir, en las promociones, en los trailers, tal. Luego mete una temática que no se ve venir, es decir, es algo sorprendente. A mí me llama la atención al principio, luego, no sé si me decepcionó un poco, pero es una serie que me costó acabar de ver al final, porque al fin, bueno, hay ciertos tramas que piensas que van, o yo los interpreté, que irían más por un lado y luego cambian y tal, y bueno, me dejó, pero bueno, muy buenos personajes, hay varios actores que lo hacen
espectacular y a mí recuerdo que, de hace años que la vi, recuerdo que la primera y la segunda temporada me enganchó bastante y luego me perdió algo de fuelle, pero más que por la serie, por dónde divagó la serie. Es decir, yo me esperaba que iría por una zona y tal. Pero bueno, es una serie que te sorprende, es decir, es una serie que tienes que perdón, mente abierta y te sorprende. Por tanto, a mí es algo que me gusta en las series, que te sorprendan, que te explote la cabeza un poco y es una buena serie. Buena fotografía, tema de trajes, de vestuarios, si os gusta ver, pues eso, series ambientadas, clásicas, históricas, pues está muy bien. Y luego, por último, Hunters, que es una serie mucho más moderna, está en Prime Video. Creo que la primera, son 2 temporadas. La primera creo que es de 2020 o algo así. Hicieron una ahora, no sé si salió en 2022 o 2023, recientemente. Bueno, es una serie también ambientada en una época post la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como veis en las 3 series, son series ambientadas en una época, sea real o ficticia, pero en una época, pues, los 60, los 70, es decir, Guerra Fría, etcétera. Dos tienen tanto esta de Hunters como la del Hombre en el Castillo Alto connotación directa con el tema del nazismo y la primera era más bien con el comunismo. Es decir, eso también os habla un poquito de cosas que me gustan a mí, cosas históricas, de temas de conflictos bélicos, temas de culturales, confrontamientos culturales, etcétera. Son series que y vistas desde el futuro. Al final son series de una época que yo no he vivido y verlas, pues, y esas ambientaciones, pues siempre me gustaron y en las pelis igual. Y en esta, pues, como os digo, tiene que ver con el tema del nazismo, pero con el tema de los judíos. Aquí sí que tenéis un actor muy reconocido como es Al Pacino. No hay que. Y aparte estamos hablando en esta época actual, por tanto, todos sabemos la carrera de Al Pacino. Y lo hace muy bien. El actor protagonista es un chaval más joven, también algo conocido. Y bueno, ahora no me recuerdo el nombre, pero sé que es un actor que me suena de haber visto en algunas pelis de joven, aparte es un actor joven, 30 y algo. Y bueno, es una serie que está ambientada en como el nombre dice, cazadores, va de caza de nazis. En plan, hay unos judíos, hay un judío aristocrático, un aristócrata con poder económico que se dedica a cazar gente que escapó de Alemania y que escapó antes de que acabara la guerra y se camufló en distintas sociedades y nos habla de eso. Es algo que siempre se habló de eso, de gente que escapó a Sudamérica, gente que escapó a Estados Unidos, algunos países de Europa, algunos por España, etcétera, y que se integraron en la sociedad para escapar de sus crímenes de guerra, etcétera. Y pues se forma un grupo de judíos que quieren como vengarse y que estas personas que estuvieron involucradas en delitos de sangre, etcétera, etcétera, pues que lo paguen. Y va así, una cacería. Esta ya es una serie más con un toque de humor negro, es un corte diferente a las anteriores, eh, pero más desenfadada, una serie más bueno, más así, de ver así, eso, más desenfadada, diría yo.
Pero bueno, es muy apetecible de ver, te va enganchando, los personajes, de corte coral, es decir, es una serie con bastantes personajes concretos, y de equipo, de grupo, va hablando pues un capítulo más un personaje, otro, sí que hay un par de personajes principales, y bueno, pero bueno, es una ambientación que coge cosas reales, de datos históricos, de que se sabe de que ciertos personajes nazis escaparon y tal, bailando pues con ficción, pero bueno, es una serie bastante desenfrenada y desenfadada, perdón, desenfadada y corta, son 2 temporadas, por tanto, yo creo que no era una serie que estaba enfocada con una temporada, rollo una miniserie, creo que eran 10 capítulos o 8, algo así, en plan, estaba enfocada así, ¿sabes? Con un protagonista principal de Al Pacino, es una persona mayor, no estaba enfocada, yo creo que funcionó y creo que luego vino el COVID por el medio y decidieron hacer pues una temporada más, pues Prime Video apostaría por hacer otra, Amazon, e hicieron otra. Ya creo que es porque creo que me suena que la enfocaran como una miniserie. Es decir, había un fin, encontrar a alguien y, y luego la estiraron un poco en la segunda temporada, que bueno, que también está bien. No es que baje el listón, sí que un poco, pues el guión, pues bueno, lo tienen que así pegarle una vuelta de tuerca, pero bueno, es una serie muy apetecible para ver así pues eso, ves una temporada en 2 o 3 días, y ya tienes mitad de la serie y luego ves la otra parte y es una serie más rápida de ver que las anteriores. Bueno, pues nada, estas serían mis recomendaciones de 3 series de espías, como os había dicho. Haré más episodios de series, es algo que me apasiona y las iré enfocando así en distintas temáticas o clasificaciones, etcétera. Aquí, como os he dicho, sin duda mi favorita sería el Americans. Bueno, esto ya va para los 20 minutos, así que os dejo ahí. Un saludo, nos vemos pronto. Chao.